En las elecciones de 2024 en el municipio de Uruapan, Michoacán, se dio a conocer la victoria de un movimiento independiente llamado Movimiento del Sombrero, quien después se haría popular en el país por las polémicas declaraciones de su líder, Carlos Manzo. Carlos Alberto Manzo Rodríguez fue un político mexicano originario de Uruapan, conocido por su discurso frontal contra el crimen organizado y por liderar el movimiento supuestamente ciudadano llamado Los del Sombrero. Inició su carrera en el Partido Revolucionario Institucional. Claro, soy priista. Me respetas. Dame la tuya y me respetas. En el terreno que quieras nos vemos también. Yo sí tengo huevos. En donde quieras te lo demuestro. Vámonos, órale. Yo sí tengo huevos. Fuentes de Monitoreo Expreso indican que Carlos Manzo trabajó para empresas ligadas al Consejo de Promoción Turística de México en el gobierno de Peña Nieto, quien fue eliminada por el presidente Andrés Manuel López Obrador por desvío de recursos. Carlos Manzo compitió en las elecciones del 2018 por la vía independiente para ser diputado federal, en las cuales perdió. Con la reconfiguración nacional de la izquierda, se integra a Morena. Llega a ser diputado federal, 2021 a 2024. Se rompe la relación con el partido. Acusa falta de acción real contra inseguridad. Se distancia del aparato político estatal y nacional. Empieza a construir narrativa propia. Todo esto a causa de que perdió la encuesta para la selección de candidatos de Morena frente a Nacho Campos. Aquí nace el Manzo Independiente. Da el salto más riesgoso. Compite sin partido por la presidencia municipal de Uruapan. Construye movimiento supuestamente ciudadano. Fuerte presencia territorial. Discurso de mano dura. Anticrimen organizado. Triunfa electoralmente. Y empieza el Carlos Manzo que conocimos. Pero también otra parte muy importante. ¿Saben quién tiene responsabilidad? La más importante. ¿Quién? Ustedes, sus familias, que dejen de ser de alcahuetas, de hijos sicarios, de hijos drogadictos, de hijos rateros, de hijos que andan secuestrando, de hijos que andan haciendo fosas clandestinas. Yo no me voy a quedar callado, gobernador. No se la vamos a permitir. No se la vamos a permitir. Primero quítense los lentes ustedes. Quítense los lentes, den la cara y quítense los lentes. Carlos Manzo daba una imagen de persona incorruptible. Pero la realidad era otra. Primero, nunca se supo cómo trajo una mega campaña a la alcaldía si un candidato independiente no recibe tanto financiamiento para traer una campaña así. Segundo, él en campaña justificaba que Uruapan era un municipio muy violento. Pero después se identificaba que con Manzo aumentó más. Carlos empezó a acusar desmedidamente a figuras políticas como Leonel Godoy, Raúl Morón, Nacho Campos de quererlo quitar del camino, de querer tumbar a su movimiento, que en realidad nunca fue un peligro para la estructura morenista. El 1 de noviembre del 2025 fue asesinado en Uruapan, Michoacán, en pleno evento de Día de Muertos. Actualmente quien dirige el movimiento es Grecia Quiroz, quien ha tenido posturas fascistas incluso inmaduras frente a la ADMINISTRACION pública. Hoy el Movimiento del Sombrero quiere competir en Michoacán, pero en realidad es un proyecto de fascistas norteamericanos. El Movimiento del Sombrero se autodenomina ser incorruptibles. Pero con la muerte de su líder se destapó la coladera de corrupción detrás de este movimiento. Primero dejó en la bancarrota al municipio de Uruapan, que incluso sus trabajadores se fueron a huelga. A causa de esto, el gobierno de Michoacán le dio un préstamo para poder refinanciar el municipio. Aunque Grecia Quiroz afirmó que el municipio tiene finanzas sanas y que a los trabajadores van a recibir su pago. Después, en varias entrevistas, Nacho Campos mencionó el modo operandi de Carlos Manzo. Mira, yo competí con él en el 2018, él todavía como candidato independiente, y nosotros logramos ganar la diputación, pero antes fui síndico municipal, y cuando fui síndico municipal, él acostumbraba mucho a hacer gestiones de salud, entre comillas, porque lo único que hacía era buscar la oportunidad para figurar. Y en ese entonces, siendo síndico municipal, aquí en Uruapan sucedió
acontecimiento con alumnos de la Facultad de Agrobiología que se accidentaron en un viaje de prácticas. Y bueno, él ahí buscó y siempre tenía el tema de helicópteros, de ambulancia y demás, y llegó y me dijo, cóbrale esta factura de turbodiesel a Víctor Manríquez y de aquí te voy a dar una parte. Dije, no, discúlpame, pero yo no ni tengo esa facultad, tú lo tienes que hablar directamente con el presidente. Y desde ahí siempre como que había esa situación de que pues él acostumbraba a hacer ese tipo de políticas. Quien realmente lo conoció, lo trató, sabe en su momento, porque bueno, finalmente pues él era su forma de actuar. Después Conrado Paz, quien fue candidato independiente por Uruapan, quien hizo fórmula con Carlos Tafolla y Carlos Manzo, denunció que Carlos los estaba extorsionando. Faltando a la verdad al decir que yo soy un corrupto, porque yo nunca quise dañar a los trabajadores y quitarles sus salarios, ni me vendo como un diputado honesto mientras detrás de cámaras actúo y digo otras cosas. Su molestia principal deriva de la exigencia de que yo le diera la mitad del dinero de la bancada. Le expliqué en varias ocasiones que no, las cuales no entendió y fue con Carlos Manzo a exagerar montos millonarios que él siempre se supone se manejan dentro del Congreso. Él miente y se cuelga de una tragedia. Y digo que se cuelga de una tragedia porque él se refería al expresidente Carlos Manzo como un alacrán que le gritoneaba y lo maltrataba. Desde el día 1 de noviembre, en toda la sociedad, no solo en Uruapan, sino de todo México, fue vulnerada y lastimada. He sido prudente y he respetado el sentir ciudadano, pero no puedo seguir permitiendo que manchen mi nombre ni mi reputación y mi actuar con falsedades con tal de ganar más likes y hasta andar lucrando pidiendo dádivas y donaciones. Asimismo, explicó que el distanciamiento con Carlos Manzo fue de índole económica, ya que el difunto edil exigía gran porcentaje de su salario, así como de los colaboradores en el Congreso, para financiar actividades del movimiento del sombrero, razón por la cual decidió abandonar al mismo. La última mochada que arrastra el movimiento del sombrero es que se descubrió de que cobraba de aviadora en Congreso del Estado, en la cual nunca se paró por ahí. Si usted trabajó en el Congreso del Estado. Que yo trabajé en el Congreso del Estado. Que estaba en nómina y que recibió todavía aguinaldo. Ah, caray. Bueno, pues hay que investigar eso. ¿Usted no trabajó, nunca estuvo en el Congreso? ¿No iba a firmar? ¿No recibía lana? 3 doritos después. Hizo la pregunta, yo la interpreté de esta manera, que lo que yo interpreté en ese momento es que me estaban preguntando si yo, en este momento yo percibía algún recurso del Congreso del Estado, lo cual es totalmente negativo. En su momento, cabe señalar, sí estuve en el Congreso del Estado, y creo yo que no es un delito. Grecia Quiroz dice que no cobró ni un peso aquí en el Congreso, lo cual es totalmente falso. Ella fue aviadora, trabajadora, yo nunca la vi aquí. Percibía el salario aproximado de 20,000 pesos al mes como asesora. Y si cuando estaba recibiendo dinero del Congreso, aquí nunca se paró, pues como que ahora, ¿a qué tendría que ver? El movimiento independiente del sombrero. Se venden como un movimiento independiente, pero tienen el respaldo de partidos políticos como el Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y organizaciones como la Unión Nacional Sinarquista, conocida por ser una organización que nació como un movimiento fascista de origen cristero con el objetivo de tirar el gobierno de Lázaro Cárdenas. Y como podrán ver, Noroña no estaba equivocado. Sostengo, cierro, que la alcaldesa Quiroz de Uruapan ha decidido asumir una posición de ultraderecha fascista y que se le ha despertado la ambición y que buscará la gubernatura de Michoacán, pero nuestro movimiento mantendrá el gobierno de Michoacán y la mayoría de los gobiernos en disputa en 2027. Terminé. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. La agenda política del movimiento del sombrero es la misma agenda de Bukele y de la Espriella, quienes son los títeres de Trump.
El movimiento del sombrero ha tenido posiciones antipatrióticas diciendo que México es una narcodictadura e incluso apoyando a personajes como Cayetana Álvarez de Toledo. Se quejan de que no se les da tanto presupuesto a los independientes cuando Carlos Manzo en la campaña pasada tenía una megacampaña. Este punto es muy importante porque el financiamiento de candidatos independientes es menor al de un candidato de un partido político. El 24 de diciembre del 2025 el diputado Carlos Bautista Tafolla se fue a Estados Unidos a pedir que por favor ellos pudieran investigar el caso de Carlos Manzo. Antes de eso la Casa Blanca condenó la muerte de Carlos Manzo tachándola de violencia política. ¿Y eso a qué te suena? Grecia Quiroz hizo un comentario donde decía ojalá así te hubieran cuidado por el caso Rocha Moya por las acusaciones en su contra en Estados Unidos de América. El gobierno federal nunca le quitó la protección a Carlos Manzo. Además es muy arrogante y hipócrita señalar una líder como Claudia Sheinbaum Pardo y después ir a pedir el apoyo al gobierno para que ayude a su movimiento. La cual la mando por un tubo. Bravo, Sheinbaum. El movimiento del sombrero creó caos en Morelia, Michoacán, por la supuesta reforma autoritaria donde se les prohíbe a los candidatos independientes unirse en bloque y portar el mismo logotipo y la verdad es una de las protestas más IMBECILES idiotas y ESTUPIDAS que he escuchado. No sabemos si sepan pensar cada uno de sus líderes, pero sí es injusto que por ejemplo si hay personas que quieren poner como logotipo un sombrero pero no simpatizan con el movimiento de fascistas. Entonces, ¿por qué quieres obligar a que se adhieran a tu grupo? Julian LeBaron, un activista, que ha promovido la intervención de Estados Unidos de América en México para supuestamente combatir el narco, quien ha apoyado a la traidora de Maru Campos. Además, su descendencia pertenece a los mormones fundamentalistas que emigraron de Estados Unidos por la prohibición de la poligamia implementada por Iglesia Mormona, quienes después fundaron la Iglesia del Primogénito de la Plenitud de los Tiempos. Quienes además se ha acusado a las iglesias cristianas mormónicas Testigos de Jehová como agentes secretos de la CIA y la Mossad y además de todas las polémicas detrás de estas sectas religiosas. Todo esto coincide con Abelardo de la Espriella. Se vendió como independiente pero fue apoyado por Fico Uribe Leder y partidos políticos como Movimiento de Salvación Nacional, Colombia Justa y Libre Cambio. Cambio Radical, Centro Democrático de la U, Conservador, El Liberal, incluso organizaciones judeo-cristianas. La misma agenda entreguista y lo mismo dolarizar, dejar que los gringos entren a Colombia, acusar incluso a los votantes del pacto histórico como delincuentes. El apoyo externo de parate de Trump. Abelardo trajo una mega campaña que no se sabe de dónde se sacó tanto presupuesto. Abelardo pidió apoyo a Estados Unidos.